Concluyendo con nuestro ciclo sobre reconstrucciones mundiales y nacionales, el día de hoy vamos a hablar sobre las reconstrucciones nacionales de los siglos XX y XXI. Me imagino que ustedes ya estarán intuyendo cuáles son, ¿no es cierto? Por ejemplo, la reconstrucción luego del terremoto de 1970 o del terremoto del año 2007 y en la década del 80, por citar algo, la reconstrucción después de la violencia terrorista o la reconstrucción económica después de la hiperinflación que nos dejó el primer gobierno de Alan García. Hay mucho por ver el día de hoy. ¿Me acompañan a hacer este recuento? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. En la historia del Perú, ahora con más nitidez, cuando la miramos en el proceso largo, descubrimos de que habían crisis económicas, crisis políticas y también crisis climáticas. Y muy a menudo las crisis climáticas se unían con las crisis políticas y las crisis económicas y se volvían situaciones terribles. Hecho de muchas vertientes que tienen miradas distintas sobre lo urbano, sobre las relaciones de poder sobre lo urbano. Entonces, la reconstrucción no siempre responde a la visión de todos y no siempre es fácil. Normalmente es muy difícil después de un proceso de destrucción. En el programa anterior vimos cómo en la era del guano el Estado pasó a vivir exclusivamente de las rentas del guano y del salitre y se abolieron todos los impuestos. Después de la guerra ya no había ni guano ni salitre. Entonces el Estado tuvo que volver a vivir de los impuestos y se crearon varios de estos: impuesto a la sal, impuesto al arroz, impuesto al azúcar, impuesto al tabaco, impuesto al aguardiente, impuesto al opio. ¿Qué, Norma? ¿En esa época el opio era como legal? Sí, imagínense, pero no me desvíen del tema. Al final, estos impuestos incluso resultaron ser insuficientes. Después de la Primera Guerra Mundial es que se crea el impuesto a la renta. Sobre la base, los primeros que empiezan a pagar este impuesto son los exportadores, porque parecía un escándalo que los exportadores no pagasen impuestos cuando lo que exportaban era, por ejemplo, minerales que pertenecían en principio a todos los peruanos. Entonces, el impuesto a las exportaciones viene a ser como el primer impuesto a la renta, porque estaba calculado sobre la base de la ganancia del exportador. Pero no se llamaba impuesto a la renta todavía, se llamaba de derechos de exportación. En este contexto, en marzo de 1922, en pleno oncenio de Leguía, se creó el Banco de Reserva, antecedente de lo que sería más adelante el Banco Central de Reserva. El gobierno de Leguía quería hacer grandes obras públicas, necesitaba recursos y para no tener que esperar el dinero de los impuestos que se recaudaba lentamente, decide hacerse préstamos en la banca norteamericana. Pero los bancos norteamericanos hacen la observación que al Perú le faltaba una entidad que resguarde la tasa de cambio entre la moneda nacional y las divisas internacionales. Como los préstamos con la banca internacional se hacen en divisas internacionales, en dólares, oro, por ejemplo, en esa época, el Estado peruano requería una entidad que garantice, supervise, controle esa relación de cambio. Y es en ese contexto que se crea el Banco de Reserva del Perú. El
BCR, o Banco de Reserva, como se llamó originalmente, tenía el privilegio exclusivo de emitir billetes respaldados por oro físico, fondos efectivos en dólares o libras esterlinas, no menores al 50% del monto de dichos billetes en circulación. ¿Qué quiere decir ese trabalenguas? Voy a tratar de explicarlo más claramente. Por ejemplo, si el BCR emitía un billete de 10 soles, el 50% de ese valor, es decir, 5 soles, debía existir en oro, dólares o libras en el banco. Era tan importante que todas las emisiones monetarias de moneda, de papel moneda, antes lo daban los bancos privados. Y a partir de la creación del Banco de Reserva lo da el Estado a través de su banco y asume toda la política monetaria. Hay cada vez una suerte de fortalecimiento del Estado que asume más funciones públicas, reguladoras de la economía nacional. Y las oligarquías quedan dueños de las minas, dueños del comercio, dueños de las haciendas, pero ya no dueños del Estado en la época de la guía. Entonces, el impuesto a la renta que pagamos todos los trabajadores formales nació de lo que originalmente era el impuesto a las exportaciones, que obviamente pagaban solo los exportadores. Luego empezaron a pagarlo todos los que recibían un salario. Una de las novedades que trajo el siglo XX al Perú fue la extensión de la clase asalariada, que era algo que en el siglo XIX existía muy débilmente, ¿no? La gente vivía o de lo que producían directamente, como los campesinos, o vivía de sus rentas, ¿no? de lo que alquilaba, o en el autoempleo, pero como el Estado no controlaba esos ingresos, era imposible pensar en un impuesto a la renta. Sin embargo, en el siglo XX ya las grandes empresas que contratan trabajadores asalariados, empresas mineras, por ejemplo, las haciendas azucareras, algodoneras, y el propio Estado van creando una clase asalariada que ya en los años 20 adquiere un tamaño significativo. Y eso llevó al gobierno de Leguía, eran los años del oncenio, a pensar en un impuesto a la renta. Lo que estamos viendo es que después de la Primera Guerra Mundial, que afectó a todo el mundo y al Perú también, por supuesto, es que el precio de nuestras materias primas subió. Y entonces el Estado comenzó a gravar con B chica y no con B grande, gravar, es decir, a poner impuestos a las exportaciones. Y esto produjo un Estado más robusto. Sí, es que digamos que entre el Estado y la sociedad hay una especie de contrato, que a mí me gusta llamarle el contrato fiscal, en la cual la población se allana a pagar impuestos y el Estado se compromete a brindar servicios con ese dinero. Ese contrato puede ser pues muy diverso, ¿no? Por ejemplo, puede ser un acuerdo en el cual estoy dispuesta a pagar pero poquito y entiendo que a cambio no me vas a brindar grandes servicios. En el año 1925 nuestro país sufrió un devastador fenómeno del Niño. Para que se hagan una idea, fue algo así como el Niño costero del año 2017. De ese vamos a hablar más adelante. Las lluvias e inundaciones ocasionaron millonarias pérdidas en Tumbes, Lambayeque y La Libertad. El año 25 es el segundo año de la reelección de Leguía. Y Leguía tenía como su técnico especialmente traído de Estados Unidos a Charles Sutton. Dentro del 25, 26, 27 hay una etapa de reconstrucción como consecuencia del Niño del 25. Había que reconstruir el canal de irrigación en el Chira y había que reconstruir el canal de irrigación. Entonces todo el dinero que se había depositado en la cuenta de esta comisión para empezar la irrigación de Lambayeque y de Olmos se derivó a la reconstrucción. Y la reconstrucción significó que gran parte del dinero, el 80% de lo que se iba a invertir en irrigaciones, se invirtió en la reconstrucción. Pero cuando había que rendir cuentas después
de la caída de Leguía, eso se convirtió en malversación de fondos destinados a la irrigación, donde los fondos destinados a otras obras se destinan a obras de reconstrucción. No se muevan, porque al volver hablaremos de la crisis de la década de 1930. Como ya hemos visto, en 1929 se produjo la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y esto, evidentemente, produjo una tremenda crisis a nivel mundial. Como gran parte de la economía peruana en los programas de Leguía dependían de los empréstitos norteamericanos y los empréstitos se van a detener, los empréstitos desaparecen, comienzan a cerrarse los proyectos de carreteras, a cerrarse los proyectos constructivos de las ciudades, a cerrarse todas las irrigaciones en el norte y empieza esta suerte de marea social, de descontento contra Leguía. La paralización de la economía peruana, muy dependiente de los préstamos norteamericanos y de las exportaciones agrocomerciales, se van a detener. Y como ya había una segunda reelección y había un descontento sobre todo de la oligarquía que había sido desplazada del gobierno, y son ellos los que están detrás de Sánchez Cerro y los que dan el golpe. Y se inicia otro momento en la historia del Perú, un momento de reconstrucción, no de la economía material y política, más bien una reconstrucción política de los grupos oligárquicos desplazados del poder en 1919 que vuelven detrás detrás de los militares. Vuelven detrás de Sánchez Cerro primero y vuelven detrás de Óscar R. Benavides después y retoman el poder durante los años 1930. Un factor importante para la estabilización económica de la crisis posterior al crack fue la labor de la misión Kemmerer, que trabajó en el Perú en el año 1931. Una comisión compuesta por 12 personas norteamericanos, especialistas de varias universidades norteamericanas, a solucionar la crisis económica, sí, ¿no? A dar una receta que después se va a llamar reajuste estructural, ¿no? Una receta donde el Banco de Reserva, llamado así Banco de Reserva, se comienza a llamar Banco Central de Reserva, y es el que ahora existe, que tiene como finalidad regular las políticas monetarias e impedir que el gobierno gaste más de lo que tiene. Construcción económica del país, después del crack del 29 y de la muerte de Leguía y del golpe militar de Sánchez Cerro, lo que tiene como finalidad es un reordenamiento en la economía nacional hacia una economía de mercado más capitalista, más ordenada, con más presencia del Estado y menos populista, como lo había sido en parte en la época de Leguía. La Gran Depresión golpeó fuertemente al mundo entero, pero nuestro país, el Perú, empezó a recuperarse a mediados de la década de 1930. En el caso particular del Perú, no la pasó tan mal como otros países latinoamericanos. El Perú tiene una característica de su economía de exportación, que es una canasta de productos muy variada. En el Perú se exporta ya desde esa época una canasta muy variada. Pensemos en agricultura, se exportaba azúcar y algodón. Pensemos en minerales, es una variedad. El Perú exporta sobre todo cobre,
pero también tiene oro, también tiene plata, también tiene una serie de productos industriales, vanadio, tungsteno, molibdeno, de tal manera pues que no todos los precios bajan al mismo tiempo, mientras uno baja, otro sube, y de ese modo el Perú logró sortear la crisis mundial con no tantas dificultades como los otros. No es que los 30 fueron una época de prosperidad, fueron una época mala, pero en otros países fue pésima. En el Perú simplemente mala. El producto que le permitió al Perú salir de esa crisis fue en realidad el algodón. Fue el cultivo que daba mucho empleo, que tenía buen precio en el mercado internacional y que tenía una serie de enlaces con la economía interna. Es decir, no solamente producía una fibra para la industria textil, sino también producía alimentos para los animales con los restos de la semilla, producía aceite, ¿no?, para la alimentación, para la cocina. De manera que se podía aprovechar del algodón prácticamente todo. Y esto fue lo que nos permitió, junto con el petróleo también en esa coyuntura, recuperarnos, digamos, de esta depresión. A pesar de la recuperación, el crecimiento que siguió a la Gran Depresión nunca alcanzó el nivel de principios del siglo XX. Luego de esa crisis, el Estado estableció tímidos programas de apoyo a la industria nacional. Esto se inició con Leguía y luego se reforzó con los gobiernos de Benavides y Prado. Y ya va a ser con el gobierno de Benavides que a partir de 1934 comience a cobrarse el impuesto y que van pagando los exportadores, los comerciantes y los asalariados, ¿no? Los trabajadores asalariados que tenían, digamos, un ingreso aceptable que les permitía pagar el impuesto. De todos modos, el impuesto a la renta en el Perú tiene todavía poca profundidad a raíz de la gran informalidad que existe en la economía. De manera que ahí va a haber mucho por trabajar, ¿no? Cómo disminuir el trabajo informal. Entonces, las guerras, las catástrofes, las grandes crisis siempre generan cambios. El Estado tiene que hacer una especie de reingeniería en estas coyunturas, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, se puso en evidencia en estas crisis fue la necesidad de una reforma tributaria. En todas las crisis que hemos mencionado, la de la guerra del salitre, la crisis que acontece al término de la Primera Guerra Mundial, la de los años 30, han supuesto importantes reformas fiscales que han tratado de mejorar los recursos económicos con los que cuenta el Estado para atender las necesidades de la población. Y yo creo que algo de esto va a tener que encararse en la coyuntura de los años próximos, ¿no? ¿Cómo, digamos, permitir que el Estado aumente sus ingresos de manera que pueda mejorar los servicios de salud, de educación, vivienda, transporte, sin desalentar la producción, sin desalentar los negocios, la creación de riqueza? Ese es el arte de la economía tributaria, de la reforma fiscal. El 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, se produjo un terremoto y luego un aluvión en Ancash que sepultó a la ciudad de Yungay. El terremoto tuvo una intensidad de 7,8 grados en la escala de Richter y se sintió evidentemente en Ancash, pero también fuertemente en Lima y en La Libertad. El terremoto del 70 fue considerado hasta el año 2010, cuando ocurre el terremoto de Haití, como la peor catástrofe del mundo occidental, ¿no? La más mortífera, porque las cifras oficiales dan
70.000 muertos. Estamos hablando de 22 provincias que fueron afectadas. Dentro de estas 22 provincias, 150.000 heridos, 20.000 niños en la orfandad, 20.000 desaparecidos, 50.000 muertos cifrados. En fin, o sea, las cifras, los datos son escalofriantes, ¿no? Por eso es que a nivel de la opinión pública y de la prensa internacional, pues se le calificó como el cataclismo del Perú, ¿no? Se vivían los años del gobierno militar de las Fuerzas Armadas. Un gobierno militar decide aprovechar esta coyuntura de crisis, de emergencia, y aplica, digamos, un proyecto de reconstruir transformando. Entonces crea una comisión de reconstrucción multisectorial y pide ayuda a la cooperación internacional. Y esto es algo nuevo, porque digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, en esta visión de las relaciones internacionales, la idea de cooperación al desarrollo va a ser un factor importante en la agenda política a partir de la década de los 60. Entonces, llegado el año 70, el Perú con este nuevo escenario va a convertirse en un espacio también de recepción de ayuda internacional, no solamente por temas de ayuda humanitaria para asistir a las víctimas, sino que también va a recibir apoyo de organismos y de países que van a colaborar con la reconstrucción de las ciudades. El objetivo de la Comisión de Reconstrucción creada por Velasco era realizar estudios técnicos que permitiesen mitigar los riesgos de futuras catástrofes. Un proyecto de planificación urbana con miras a difundir un desarrollo sobre la base de la industrialización. Chimbote va a ser el escenario perfecto, se va a hacer el gran plan Chimbote con apoyo de las Naciones Unidas. El momento en que se produjo el terremoto de Yungay coincidió con una serie de reformas emprendidas por el gobierno de Velasco. El terremoto no corta la reforma agraria, al contrario, creo que más bien la pone en stand-by en la zona de emergencia, pero sigue llevando su curso regular en las siguientes zonas, y más bien le brinda la plataforma para poder recibir mayores fondos de cooperación para seguir con los proyectos de transformación. Entonces va a ser un escenario más bien de internacionalización de la revolución, el terremoto. Y eso es importante, ¿no? Ojo, el terremoto también es un momento clave en la historia global, ¿no? En la historia de la Guerra Fría, porque no es solamente algo que ocurre a nivel local. O sea, este terremoto va a convertirse también en el escenario de acción política, de disputas y luchas, ¿no? y de debates entre las dos superpotencias, ¿no? Que van a tratar de manejarlo a nivel de quién ayuda más al Perú. El Perú es un país de desastres como continuos y regulares, ¿no? Desde la naturaleza, todos los años hay huaicos, cada cierto número de años hay un fenómeno del Niño, algunos muy intensos, pero incluso los de mediana intensidad dejan una regular cantidad de daños. Entonces, entre sequías, heladas y huaicos de todos los años, más de cuando en cuando fenómenos del Niño, el Perú es un país de desastres. Y sin embargo, los gobiernos republicanos y también el colonial nunca tuvieron como una política consistente con respecto a los desastres, hasta el gobierno del general Velasco. En marzo de 1972, y a consecuencia principalmente del terremoto de 1970, el gobierno de Velasco creó el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Ese instituto es el que se encarga específicamente de atender las situaciones de emergencia. Hasta antes, todo era para la ocasión. Había un huaico en Puno y entonces el gobierno en una sesión del Consejo de Ministros decidía un crédito para que se atienda la emergencia en Puno. Mientras que el general Velasco crea INDECI.
Y al crearse INDECI, entonces hay un organismo encargado de atender las emergencias. Lo hace bien, mal, tiene presupuesto, no tiene, pero hay una institución. Y tiene pues su historia, ¿no? Ya han pasado 50 años desde esto y ha pasado por diversas épocas INDECI. Pero hay una institución encargada de las emergencias y en ese sentido el Estado peruano se moderniza, se tecnifica. No obstante, no hay una institución para reconstrucción. INDECI lo que atiende es la emergencia. Se produce el huaico y entonces hay una familia desamparada, si alguien llega con carpas, ese es INDECI, digamos, ¿no? Y atención de emergencia, ese es INDECI. Pero no existe nada semejante para reconstrucción. Regresamos con la terrible crisis que vivimos en la década de 1980. Violencia, hiperinflación y desastres naturales. La década de 1980 fue desastrosa para el Perú. ¿Por qué? Por la violencia terrorista, por una durísima crisis económica y, para colmo de males, un devastador fenómeno del Niño. En el siglo XX tuvimos el fenómeno del Niño del 25, que fue muy duro, pero el de 1982-83 fue durísimo para el Perú. Significó una caída en la economía brutal y una reconstrucción que demoró muchísimo, porque era un país que vivía ya en crisis económica, que tenía ya una inflación desbocada, y cuando termina el gobierno de Belaúnde y empieza el gobierno de Alan García, no se pudo terminar de atender ni siquiera la reconstrucción. La reconstrucción de la carretera panamericana en todo el norte del Perú termina en los años 90. Fue una reconstrucción lenta, cara, difícil, en circunstancias además de terrorismo. Fue una reconstrucción muy dura. Durante el primer gobierno de Alan García, se redujo al mínimo el pago de la deuda externa. Con ello, el país dejó de ser sujeto de crédito internacional y la deuda externa creció a niveles alarmantes. Nuestra moneda se devaluó, se retrajo el comercio, aumentó el desempleo, se extendió la pobreza y la hiperinflación hundió al país. El gobierno de Fujimori realizó una política de ajuste estructural, se eliminaron los subsidios y se produjo un alza abrupta de precios. En la década de 1990 se privatizaron alrededor de 150 empresas estatales. Yo creo que lo que pasó en los años 90 y va a ocurrir ahora también es una especie de redefinición de las funciones del Estado. Entonces lo que pasó hasta los años 90 es que el Estado estaba muy presente en ámbitos de la producción. Entonces producía minerales, pescaba en el mar, vendía arroz, distribuía alimentos, tenía grifos de gasolina, etcétera. Y eso en los años 90 se cerró, pero el Estado pasó a tener funciones de regulación que no tenía antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, dejó de prestar servicios de telefonía o de electricidad y pasó a regular los servicios que las compañías privadas ahora venían dando. Claro, fue un cambio delicado porque la función de regulación es muy delicada y no teníamos personal entrenado para ello, así que tomó un tiempo adaptarse a esto. La violencia provocada por Sendero Luminoso y el MRTA desnudó un país con hondas fracturas sociales. Debimos haber hecho ese duelo. Yo a veces pienso que el Perú quiso olvidarse, la sociedad peruana quiso olvidarse rápido de todo lo que había pasado y pasar a otra cosa, pasar a otra historia. Por eso hoy día a los jóvenes les es tan difícil identificar, ¿no es cierto?, a los principales líderes del terrorismo en una fotografía. No saben quiénes son. A pesar de que hace 20 o 30 años
esas personas marcaban el día a día de nuestra historia. Entonces, para poder reconstruirnos moralmente es muy importante tener memoria, recordar lo que pasó. Después del año 2000, en el año 2001 se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Trabaja 2001, 2002 y el 28 de septiembre del 2003 presenta su informe al gobierno del presidente Toledo. Y el informe, por primera vez en la historia del Perú, hay un informe sobre lo que un grupo de personas consideran que era verdad de lo que había pasado entre 1980 y el año 2000, y donde también se recomienda las cosas que hay que hacer para reconstruir el país, ética, moral, política y económicamente. En diciembre de 2015 se inauguró el LUM, Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, espacio de conmemoración para recordar lo ocurrido en el periodo de violencia 1980-2000. Pero no solamente para recordar los años ocurridos, sino también para reparar a aquellas personas que sufrieron y que son víctimas de la violencia. Recibir a todos ellos, acogerlos, ¿no? Sanear, restañar las heridas. Yo creo que en los últimos 19 años, desde la formación de la Comisión de la Verdad y desde el informe del 2003 y desde la creación del Lugar de la Memoria del 2015, hemos ganado en ciudadanía. Uno de los grandes temas de la historia del Perú, ¿no? Y creo que eso es lo que, a pesar de todas las dificultades, eso es lo que hemos ganado en el país. Pero en la década de 1990 no solo hubo violencia e hiperinflación. En 1991 se produjo la epidemia del cólera y en 1998 otro fenómeno del Niño. En 1998 el fenómeno nos cogió un poco mejor preparados. Ya había mucho mejor estudio. La ciencia ha avanzado muchísimo en el estudio del fenómeno y en su medición a través de boyas en el océano. Por lo tanto, se pudo advertir lo que venía. Se pudieron hacer algunas obras de mitigación. Las obras de mitigación no van a evitar el fenómeno, van a proteger mejor la infraestructura que tenemos. Los embates de la naturaleza le dieron la bienvenida al nuevo siglo. El 23 de junio de 2001 se produjo un fuerte terremoto en Arequipa. Tuvo una magnitud de 8,4 grados y afectó el sur del Perú, el norte de Chile y una parte de Bolivia. Murieron más de 100 personas, incluyendo a las 26 que murieron en el posterior tsunami, donde también desaparecieron 70 personas más. Sin duda, el último terremoto que nos marcó como país fue el de Pisco en el año 2007. Dejó un saldo mortal de casi 600 víctimas, 2.300 heridos y 76.000 viviendas totalmente destruidas. Además, graves daños en la infraestructura de agua, desagüe, salud, educación y comunicaciones. Los políticos saben que una reconstrucción exitosa, ¿no es cierto?, o la atención de una emergencia de manera exitosa, pues evidentemente sube los bonos y la popularidad. Entonces es también una oportunidad política y es una oportunidad de figuración política. Pero como bien saben los políticos peruanos, también puede ser un desastre político si es que no estás a la altura de las circunstancias y si no cumples con las expectativas de la población, que espera, ¿no es cierto?, que por lo menos la parte estatal, la que le corresponde al Estado, quede completa pronto. Y me refiero básicamente a infraestructura de salud, escuelas,
comisarías, canales de riego, infraestructura agraria y carreteras y puentes, es decir, aeropuertos, todo lo que es la conectividad del país, más por supuesto toda la conectividad digital. Eso es lo que se espera del Estado. El problema es que para el Estado organizar, ¿no es cierto?, esta reconstrucción no solamente es caro, es burocráticamente muy difícil cuando tienes a un gobernador regional, a un alcalde provincial, a un ministro, a un presidente peleando por el figuretismo en esta situación, o teniendo visiones muy diferentes de lo que se quiere hacer, o con acusaciones cruzadas, ¿no es cierto?, sobre quién está robando a dónde y en qué, y a qué contratistas se está favoreciendo. Y luego todos los planes de reconstrucción son a la antigua, es decir, empíricos, hechos para la ocasión, ad hoc. Y es así como, por ejemplo, recordarás el terremoto de 2007, fue seguido por una comisión FOPSUR que puso en marcha a Alan García, que era una idea que había tenido Alan García. Y así cada reconstrucción es una nueva idea, se vuelve a descubrir América en cada reconstrucción y se idea un plan que no está consolidado en una institución que va llevando cuenta de los planes, de los éxitos y los fracasos que la institución está teniendo. De tal manera pues que la reconstrucción que nos espera ahora, después de que se halle la vacuna y termine pues esta espantosa situación que vivimos ahora del COVID-19, pues cuando termine esto me temo que volverá el Perú a hacer un ensayo empírico y poco meditado, a menos que en esta ocasión pues la clase política tenga la suficiente habilidad para crear una institución permanente y encargarle a esa institución permanente la conducción de los procesos de reconstrucción que se sucedan en el Perú, que al ser un país de desastres, por razones naturales, pues siempre habrá pie para reconstrucciones. Cuanto antes creemos una institución de reconstrucción permanente como parte del Estado peruano, mejor para el Estado y para la sociedad. Regresamos con lo último del programa, El Niño Costero 2017 y lo que nos espera luego del COVID-19. En el verano del año 2017 se produjo un fuerte fenómeno del niño al que se le llamó el niño costero. Todo empezó medio año antes, más o menos, a mediados del año 2016, con un calentamiento anómalo de la costa. De hecho, todos los que vivimos en la costa seguro recordamos que ese año prácticamente no hubo invierno para nosotros. Las chompas, los sacos, las casacas se quedaron en el closet y los negocios de las personas que vendían ropa de invierno se vinieron abajo. El cambio climático nos dice que vamos a tener con más frecuencia fenómenos del niño, con más frecuencia niños costeros. Lo que tenemos que aprender a hacer es obra pública que mitigue el daño, no lo elimine, pero lo mitigue a futuro, para no volver a gastar lo que hay que gastar cada vez que se destruye la infraestructura en el Perú. Las lecciones aprendidas son bien claras: mitigación antes, atención a la emergencia, base científica para saber lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y luego una reconstrucción oportuna. El Niño Costero 2017 dejó un saldo de más de 100 fallecidos, 19 desaparecidos y casi 400 heridos. Además, 141.000 damnificados y casi 1 millón de afectados. El problema del fenómeno del niño costero es que la reconstrucción todavía sigue en marcha y fue en el 2017. Hay tanta traba burocrática como la que había después del terremoto de 1746. Y la traba burocrática ha terminado en la contratación, ¿no es cierto?, del gobierno del Reino Unido para que éste a su vez pueda culminar todas las obras que hay que hacer de infraestructura.
que esperemos además que sean mejoradas. Así que ahí vamos. Un grave problema en los procesos de reconstrucción es, indudablemente, la corrupción. Según un informe del portal Ojo Público de julio 2020, hasta esa fecha, solo el 4% de los centros de salud destruidos a causa del Niño Costero estaba en reconstrucción. 3 años y medio después, solo el 4%. En las obras de reconstrucción, el gobierno central no puede hacerse cargo de todo. Pero como ha señalado Transparencia, en el nivel regional y local existen dificultades de capacidades y los temas de corrupción son transversales. La corrupción entra, ¿no es cierto? Y hay que estar vigilantes porque aprovecha justamente de la necesidad, de la urgencia en atender la emergencia. Y ahí también hay todo un entramado político y, por supuesto, cuando hay mucha necesidad, un entramado de competencia, si se quiere, poco sana, entre distintas poblaciones que luchan por lograr la atención del presupuesto que necesitan para poder reconstruir lo que quieren reconstruir y de acuerdo a la forma en la que lo quieren reconstruir. Según el Ministerio de Salud, la cifra de fallecidos al 26 de octubre de 2020 por COVID-19 sería de 34.257. Sin embargo, para el Sistema Nacional de Defunciones, el SINADEF, habrían 80.500 muertes más hasta octubre en relación a las que tuvieron lugar el año pasado. Cada familia en el Perú tiene a un pariente, a un amigo, a un vecino que ha fallecido. Ha fallecido más gente en estos meses que toda la gente que murió durante los 20 años de terrorismo. Entonces hay que tener en cuenta eso, que el país tiene que pasar también por un duelo. Y el duelo tiene etapas muy difíciles, etapas de negación, de ira, ¿no es cierto?, de aceptación final. Pero eso demora. Y hay que darnos un tiempo para sanar. Según el Ministerio de Salud, el grado de letalidad del COVID-19 en nuestro país es de 3.84%. Las cifras son terribles y evidentemente cada muerte en sí misma es una tragedia. Esto puede ayudarnos a imaginar cuánto se ha sufrido por las epidemias que hemos tenido en el pasado. Por ejemplo, la epidemia de sarampión y viruela que trajeron los conquistadores españoles arrasó con entre el 80 y el 90% de la población indígena. Pero hay algo nuevo. El país se ha paralizado, como todos los países en el mundo. Los estados, que son estados de república de ciudadanos, se han convertido en los protectores de los ciudadanos y en los que imponen reglas de protección para superar la crisis sanitaria. Eso, yo diría de que si tomamos conciencia de eso con claridad, deberíamos estar más tranquilos, ¿no? Antes, en las epidemias anteriores, cada uno se salvaba de manera individual o de manera familiar o de manera colectiva, en los pequeños colectivos. Pero ahora es las políticas públicas las que buscan salvar a todos los ciudadanos. Eso es, digamos, un aspecto positivo de lo que podría quedar de la crisis sanitaria actual. De cara al futuro, es vital fortalecer la relación entre Estado y sociedad. Para que una sociedad avance, necesita sentir que tiene un Estado que la protege, que la respalda, que la resguarda. Lo quiero ver con optimismo. No teníamos un mundo ideal en marzo del 2019, pero sí creo que se había avanzado muchísimo en la reducción de la pobreza en el Perú, por ejemplo. En el acceso universal a la educación primaria, por ejemplo, se habían reducido notablemente los índices de mortalidad materno-infantil. Metas que son muy importantes en el desarrollo humano. Y creo que como no ha habido una destrucción de la infraestructura del Perú,
podemos apostar a que el próximo año las cosas van a mejorar y podemos recuperar lo que teníamos y avanzar mucho más allá. No va a ser fácil, no van a ser 12 meses, probablemente sean 2 años, 3 años, pero de ahí para adelante, ¿no es cierto? De ahí para adelante y tratando de sacar siempre lo mejor de la circunstancia en la que estamos, que es muy difícil y extremadamente dolorosa. Para finalizar, queremos destacar 2 ideas que están íntimamente relacionadas. Por un lado, como hemos dicho, es necesario fortalecer la relación entre Estado y sociedad. El Estado debe redefinir sus funciones y buscar ser sólido para poder brindarle a la población servicios eficientes, sobre todo en salud y educación. Para eso, el Estado necesita recursos. Y aquí empieza la segunda idea. Hemos visto que luego de catástrofes, pandemias, crisis, etcétera, el Estado normalmente elabora un nuevo contrato fiscal, es decir, modifica los tributos, los impuestos. ¿Para qué? Para poder tener ingresos que lo ayuden en las reconstrucciones. ¿No es cierto? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Cómo vamos a reconstruirnos luego de la crisis del COVID-19? Es bien complicado porque tenemos una población muy golpeada que además en su mayoría tiene trabajos informales. Si no hay formalidad, no hay impuestos, ¿no es cierto? Si no hay impuestos, el Estado no tiene recursos. Es como un círculo vicioso, ¿no? Como el perro que se muerde la cola. Es necesario que construyamos nuestra formalidad para que luego podamos exigirle al Estado lo que merecemos en términos de servicios para todos. Podemos seguir discutiendo sobre estas ideas en las redes sociales del programa. Mientras tanto, nos vemos en la próxima.